Radio Mundial Adventista presenta Preguntas Bíblicas, espacio donde encontrará respuestas sobre pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y otras interrogantes. Conducido por el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Saludos. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de gran ayuda a su crecimiento intelectual y espiritual. Comencemos. ¿Qué eran los serafines? Programa de hoy, de serpientes y serafines. El significado del término hebreo, saraf, del plural, serafim, es incierto. La mayoría cree que deriva del verbo saraf, que significa arder por completo. El sustantivo saraf significa entonces el ardiente. Muchos consideran que el término designa una criatura en forma de serpiente, pero no es seguro. Tenemos que examinar las evidencias bíblicas y los diferentes usos del término. En primer lugar, el término serafim y las serpientes. El número de pasajes asocian serafín con las serpientes, como resultado de la rebelión israelita en el desierto. El Señor envió al pueblo serpientes ardientes, serafim, según Hebreos capítulo 21, el verso 6. Después que el pueblo confesó su pecado, el Señor le ordenó a Moisés: hazte una serpiente ardiente, saraf, y ponla sobre un asta, dice el verso 8 del capítulo 21 de Números. En este versículo se usa el mismo término del versículo 6. En Deuteronomio capítulo 8, el verso 15, el desierto es descrito como grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas. Najas, saraf, literalmente, serpientes, serafín y escorpiones. La pregunta es, ¿cuál es el significado del término serafín en estos pasajes? Se usa como un adjetivo para designar un tipo específico de serpiente. Sobre la base de la forma verbal, saraf designa una serpiente cuya mordedura causa una sensación de ardor, es decir, una severa inflamación de la piel que provoca la muerte por la acción de su veneno. En segundo lugar, serafín para referirse a los seres celestiales. En Isaías capítulo 6, el término saraf es aplicado a los seres celestiales. Deberíamos tener en cuenta algunos detalles. 1. En este capítulo no se usa el término serpiente. 2. El término no se usa como sustantivo. 3. La forma de este ser es fundamentalmente humana. Los dos serafines tenían rostro, manos y pies y podían cantar y comunicarse mediante el lenguaje, por lo que eran seres racionales, según el verso 2, 6 y 7. Tenían 6 alas y podían volar. Eran seres angélicos. 4. Tenían una función específica. Estaban por encima del trono de Dios. Quizás lo sobrevolaban. O estaban como guardianes reales, listos para servir al Señor. Especialmente, el rol de ellos era proclamar la santidad del Señor y ministrar en beneficio de los pecadores en el templo celestial, según los versos 3 y 7. Su porte expresa un espíritu de humildad y reverencia en la presencia del Señor. ¿Por qué son llamados serafín? El verbo arder, saraf, podría entonces expresar la idea de brillantez para indicar que los serafines eran seres angélicos de brillo extraordinario o apariencia de fuego. ¿Acaso su brillo, sus 6 alas y su posición en relación con el trono de Dios los distingue de los querubines que a menudo son asociados con el trono? Y por último, tercer lugar, hablando de los serafines para designar a seres demoníacos. 2 pasajes de Isaías asocian a los serafines con el mal. Esto puede basarse en la experiencia de Israel en el desierto. En la Biblia, el desierto es un símbolo de la muerte y una residencia de los demonios. Se describe a los israelitas que durante el tiempo de Isaías buscaban la ayuda de Egipto.
como en tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, y la víbora y la serpiente que vuela. Dice Isaías capítulo 30, el verso 6. Se podía usar animales como símbolos de lo demoníaco. Salmos capítulo 7, el verso 2. 1 de Pedro capítulo 5, el verso 8. Por ello, el profeta podría estar sugiriendo que el camino a Egipto es aquel donde residen los poderes demoníacos. En este caso, el serafín volador, acaso representante, por supuesto, de los poderes angélicos del mal, según Isaías capítulo 30, el verso 7, donde se identifica a Egipto con Rahab, un monstruo demoníaco derrotado por el Señor. El Salmo 89:10. En Isaías 14:29, los filisteos no debían regocijarse porque vendría un rey peor que los anteriores, que sería como un serafín volador. Ni en Isaías 36, ni en 14:29 se identifica al serafín como una serpiente. En ambos casos, el serafín vuela y es un símbolo del mal, que puede representar a los seres demoníacos que actúan en la historia humana. Esto podría también indicar que Lucifer tenía el apoyo de serafines. Por otro lado, piense en la reverencia y la humildad mostrada por los serafines que siguen a Dios y que, a pesar de su apariencia gloriosa, escogen cubrirse para proclamar que solo el que está sentado en el trono merece toda la gloria. El Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.